Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo que ya se están uniendo a la clase. Esperamos igual los... Buenas noches, Licen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperamos igual los Buenas 10 noches. minutitos para poder empezar, ¿ok? Que se sumen todos los demás. Ojalá podamos empezar con todos completos. ¿Listo?
Dice buenas noches. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿quién nos falta? Estamos Camila, Daisy, Silvia, Alejandro, Maylin. ¿Dónde está la lista? Jenny, ¿Cómo? falta Jenny. Ah, falta Jenny, tienes razón, Alejandro. Nos falta Jenny, que siempre entra un poquito más tarde, de hecho. A ver, vamos a ver control de asistencia de una vez, ¿ok? Ya estamos miércoles. Wow. A ver, Eric Briones, aún no tengo el gusto de conocerle. Daisy Cancino, ¿sí está? ¿Sí está Daisy? Presente. Camila Gavilanes, Presente. Alejandro Gordón, Jenny Molina no Presente. está acá, todavía no está por acá. Marilyn Palomo, Presente, nada Lisa. más, ¿no? Ya, listo. Y Silvia Patricia Zambrano, Silvia Zambrano. Presente, Lisa. Ok, estamos presentes, estamos todos, entonces vamos a arrancar, ¿ok? Bueno, ¿qué tal su miércoles? Qué tal todo? ¿Cómo les ha tratado la semana hasta el momento? Rápido ha pasado, o soy solo yo. Para mí, al menos la semana ha volado, la verdad. Ha ido muy, muy rápido. Bueno, a ver, vamos a arrancar entonces, 7:41. Cuéntenme, por favor, qué vimos el día de ayer. ¿Quién me recuerda que vimos la clase de ayer? Fuera del sorteo de los temas, ¿qué más vimos el día de ayer? La importancia de la escritura. De la- ¿Ya? Correcto. Correcto, es correcto. Ayer vimos el tema de la escritura también. De hecho, iniciamos ya este nuevo capítulo, ¿no? En el PEA, que tiene que ver con la comunicación y la forma en la que podemos empezar a escribir mejor. ¿Qué más vimos en cuanto, por ejemplo, a palabras? ¿Alguien utilizó la herramienta que les di ayer como ejemplo? ¿Alguien se fue al antro? Así como decíamos ayer. No, dice Daisy. Es miércoles. Martes recién dicen. ¿Cómo vamos a ir adelante? ¿Cuándo es fecha? ¿Cuándo es día para ir al antro, Silvia? Viernes o sábado. Viernes o sábado. Ah, Ah, viernes o sábado. Pensé que iban a decir desde el jueves, la verdad. Pensé que iban a decir desde el jueves. En mis tiempos era jueves, viernes, bueno, a veces sábado, a veces domingo. no, porque después uno va con mala cara al trabajo. En buenos tiempos era 4 días seguidos. No, para mí sí el domingo era bien feo, ¿para qué también? El jueves sí me costaba, ¿para qué? La verdad es esa, sea dicha. El jueves sí era difícil salir de fiesta. O salir al antro, les decía por referencia, ya vimos también lo que significa la RAE y la utilidad de la RAE, ¿sí? De la Real Academia Española de la Lengua, ¿ok? Para que tengan ustedes algunas ideas de cómo pueden utilizar ciertas palabras y qué es lo que se acostumbra o qué es lo que conviene usar realmente ya en estos tiempos modernos para que ustedes puedan utilizar bien algunas palabras, ¿ok? ¿Qué más vimos? Hoy vamos a tener otra clase parecida a la de ayer en cuanto a palabras. Palabras que se parecen entre sí, ¿recuerdan?
¿Alguien se Las acuerda de los palabras nombres? homónimas. Correcto. Las palabras homónimas que se dividen en dos, ¿te acuerdas, Marilyn? Que se dividen en dos las palabras homónimas. ¿Alguien se acuerda el nombre o los nombres? Las homófonas, homófonos. Correcto. Muy bien. Homófonas, muy bien. La una y la otra. Homógrafas, sí, Perfecto. Perfecto, las homógrafas. Homófonas y homógrafas. Esto les decía yo ayer que más allá de que ustedes vayan a necesitar alguna vez decir, sí, esto es una palabra homófona o esto es una palabra homógrafa, es importante que sepan que existen ciertas diferencias, ¿ok? Acuérdense que el hecho de estar en clases a ustedes también les permite incrementar un poquito más su conocimiento, su léxico, y esto en cualquier momento, miren, están en alguna conversación con alguna persona y ustedes van a lanzar este dato, ¿no? De las palabras homófonas o homógrafas y van a quedar así como caché, como, miren, esta persona sabe algo que yo no sabía, ¿ok? Así que no se olviden de esos nombres por ese lado. La utilidad que tienen, ayer mencionábamos que las palabras, principalmente las homófonas, son aquellas palabras que se pronuncian igual pero se escriben diferente y por ende tienen diferentes significados, ¿se acuerdan? El tubo con V o el tubo con B, o la valla, ¿sí? O en fin, algunas palabras que tienen ese tipo de connotación. Y decíamos que lógicamente en una lectura, cuando ustedes están hablando, difícilmente se van a confundir porque el contexto les ayuda, pero cuando uno escribe, sí puede tener alguna complicación y eso es lo que debemos principalmente cuidar, ¿ok? El no escribir mal esa palabra porque tiene otro tipo de connotación y definitivamente se convierte en un error gramatical, en un error contra las normas de ortografía, ¿ok? Eso en cuanto a las palabras homófonas. Las homófonas también, ¿se acuerdan? Eran las palabras por qué, los diferentes usos de la palabra por qué, que ayer también ya habíamos explicado. Las homógrafas, en cambio, son las que no solamente se pronuncian igual, sino que también se escriben igual, pero dependiendo del contexto en el que se las menciona, tienen diferente significado, ¿sí? Eso también lo vimos el día de ayer, como por ejemplo la palabra canto, ¿sí? El canto puede referirse a un filo de algo, al borde de algo o al verbo cantar. El banco, ¿sí? Donde yo me siento o donde yo deposito mi dinero, hago transacciones económicas o financieras, ¿sí? Entonces, estas en cambio son las palabras homógrafas. Que de igual manera, estas en cambio, cuando ustedes escriban, lógicamente no van a tener, digamos, ese riesgo de equivocarse, porque al escribirse igual puede significar cualquier cosa, pero el contexto es el que le da el significado para que ustedes sepan perfectamente de qué se está hablando. ¿Ok? Eso en cuanto a la clase del día de ayer. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Antes del final de la clase, voy a darles un tiempo, ¿sí? De hecho, quiero consultarles de paso. A ver, yo veo a Alejandro que está con el teléfono, ¿no es cierto? Eh, ¿Alguien más está con el teléfono celular o están con la computadora? Están con su computador. Yo, Daisy con el teléfono también, Daisy. ¿También con el teléfono? bueno, yo siempre me conecto con el teléfono. Ah, ok, ok. Silvia me parece que está con la compu, ¿no es cierto? O también con el teléfono. ¿Con la Sí, compu? Chévere. en la compu. Cami, Marilyn, Yo igual estoy con el teléfono y que en un ratito llego a mi casa, por favor. ya, y vas a estar con la compu, pero te conectas con la compu. Sí, ya Ya, en unos 10 minutos ya llego a mi casa. ya, no hay problema. Ok. Camila, Cami, estás con el celular o con la computadora? A ver, les Con hago la esta pregunta. computadora estoy. Perfecto, Cami. Ya, les pregunto esto no por averiguar algo que no me interesa, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen para recibir clases? Sino porque vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre el final en el que sí me gustaría que lo puedan hacer en la computadora, ¿ya? Es un pequeño ejercicio en clase que vamos a realizar, entonces, claro, va a ser más cómodo para ustedes que lo hagan, lógicamente, en la computadora. Es simplemente por esa razón. Así que si pueden llegar a casa, como el caso de Marilyn o Daisy, si por ahí puedes conectarte con la computadora, o si por último ustedes no tienen ningún problema en utilizar el celular, bueno, en este momento pues no tengo tampoco ningún inconveniente ya, que es un ejercicio en clase. Lo único que sí les voy a pedir desde ya es que lógicamente lo hagan con conciencia de que no les corrija la máquina, sino que lo hagan ustedes mismos, ¿ok? Ya les voy dando una pista de qué se trata. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy, en cambio, vamos a ver.
nos vamos a subir otra vez en esa maquinita del tiempo, ¿se acuerdan? En la que viajamos al Listen, pasado. disculpe, Dime, ¿es necesario la computadora? como te decía, no es necesaria, para mi modo de ver es mejor, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio en clase, ¿ya? En el que vamos a hacer un pequeño texto. Entonces, si no tienes ningún problema tú en utilizar el teléfono para escribir, pues no hay problema, pero yo recomendaría que se lo haga en computadora, más que nada eso, ¿ya? De ahí no tiene ningún otro tipo de connotación, Daisy. ¿Sí? Ah, ya. Es que no Ok. tengo una computadora ahorita cerca. Ya, no es por eso nada más. Si es que lo pueden hacer después en el celular, Ya. ya es comodidad de ustedes, no hay problema. ¿Hecho? Bueno, les decía, hoy vamos a viajar otra vez en esta maquinita del tiempo para irnos al pasado. ¿Quién piensa que los tiempos de antes son mejores? ¿Quién quisiera realmente viajar en el tiempo hacia atrás? ¿Quién cree que todo lo de antes fue mejor? ¿Silvia? ¿Sí o no? ¿Dijiste no o dijiste sí? Desde la música dicen que los tiempos de antes eran mejores. A ver, listo. Hoy vamos a revisar un poco el tema de los tipos de acento, ¿sí? ¿Quién me dice qué es el acento? Fácil. Nos vamos en la maquinita del tiempo y regresamos a igual, tercer o cuarto grado. ¿Quién me dice qué es el acento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda qué es el acento? No puede ser que nadie se acuerde. O que nadie tenga una idea, por lo menos, de qué es el acento. ¿Cómo se pronuncia una palabra, tal vez, una sílaba? Sí, yo le cambiaría a tu parte de la definición, el cómo se pronuncia una parte de una sílaba, al, a la intensidad con la que se pronuncia una sílaba de una palabra, ¿ya? O la fuerza con la que se pronuncia una palabra. Ese es el acento, ¿ya? Es una sílaba dentro de una palabra que tiene mayor fuerza que las otras y que nos permite identificar mediante esa fuerza qué tipo de palabra es, ¿ya? ¿Qué tipo de palabra es? Existen algunos tipos de acentos, ¿ya? En el idioma, en el español, que no son quizás los que en aquel entonces en la escuela vimos, ¿sí? Vamos a revisar los tipos de acento que tenemos el día de hoy, los tipos de acento que hay, pero principalmente para que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que nosotros tenemos y cuán rico puede llegar a ser el idioma castellano y el lenguaje que utilizamos justamente en cuanto a normas gramaticales, ¿ok? Y ahí vamos a darnos cuenta un poquito de este tema del acento. Entonces, en cuanto a tipos de acento, nosotros tenemos cuatro tipos de acento, ¿sí? Los tipos de acento que manejamos nosotros en el idioma son el acento prosódico, ¿ok? El ortográfico, el diacrítico y el enfático. ¿Qué es el acento prosódico? El acento prosódico es el que se pronuncia pero no se escribe, ¿ya? El acento ortográfico se marca con tilde, ¿ya? En una vocal, perdón, que tiene más fuerza, que es lo que decíamos. El diacrítico distingue palabras con la misma escritura, ¿ya? Aunque distintos significados, más o menos lo que veíamos antes en las palabras homófonas y homógrafas. Y el enfático, en cambio, se utiliza principalmente en preguntas y exclamaciones, ¿ok? Vamos a poner un poquito más de detalle en cada uno. ¿Qué es el acento prosódico? Como les decía, el acento prosódico es el que se pronuncia pero no se escribe. Y quizás esta parte teórica del acento prosódico suena un poquito más técnica, ¿no? A ver, ¿cuál es el acento prosódico? El que se marca, el que no se marca, se pronuncia pero no se escribe. Simple y llanamente son las palabras que no llevan tilde. Así de sencillo si queremos hacerlo un poco más criollo, ¿ya? Ese es el acento prosódico. Recuerden que todas las palabras tienen acento, ¿sí? Por eso comencé por allí. Si el acento es una palabra, una sílaba, perdón, dentro de una palabra que tiene mayor fuerza, hay palabras que tienen una fuerza y que se marca con tilde y otras que no. Las que no se marcan con tilde tienen un acento prosódico, ¿ya? Habla de todas las palabras que tienen, lógicamente, este tipo de acento, insisto, ¿ya? Todas tienen acento, algunas se tildan, otras no. ¿Por qué es importante identificar el tipo de acento? ¿Quién me dice? Ya sea prosódico, ortográfico, enfático, en fin. ¿Por qué es importante destacar qué tipo de acento tienen o por qué es importante destacar este tipo de palabras? Identificarlas con qué acento están marcadas. ¿Alguien tiene alguna idea? Estoy seguro que sí. De verdad es que estoy seguro que sí.
¿Por qué es importante identificar el tipo de acento que llevan las palabras? ¿Quién me dice? A ver, Camila, ¿por qué crees que es importante identificar el acento de las palabras? Saber qué tipo de acento llevan. Tal vez porque, digamos, hablando así entre dos personas se podría confundir. No, no precisamente por esa Profe, razón, mi querida Camila. Dime, Alejandro. tal vez porque pueden dar un propósito a las palabras distinto hay palabras que se repiten, entonces algunas tienen un propósito diferente. A ver, tiene un poco relación con lo que dice Cami, y quizás ya le entiendo mejor un poquito a Cami lo que decía, se pueden entender o significan lo mismo. Mm, no va por ese lado precisamente, pero tiene relación, ¿ya? ¿Por qué es importante identificar el tipo de acento que tienen? O por qué, por ejemplo, vamos a reformular la pregunta un poquito más sencillo. ¿Por qué es importante saber si la palabra tiene un acento prosódico, es decir, lleva tilde, no lleva tilde, o dónde lleva el acento, dónde tiene más fuerza una palabra? Es precisamente Ah, para poder identificar cómo se escribe. Cuando uno identifica vas la a- entonación que tiene en estas palabras, va a saber si la palabra lleva o no lleva tilde y cómo se la debe leer. ¿Se acuerdan el otro día que hacíamos ese ejercicio en donde si no llevaba tilde, por ejemplo, la palabra sábado? No podemos pronunciarla sábado sin tilde porque no hay tilde. Si es que no hay tilde, entonces no es sábado, es sábado. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me explico? Puedo regresar inclusive a ese ejemplo para que lo podamos ver, a pesar de que ya vamos a hacer un ejercicio en clase. ¿Ya? Ya vamos, me voy a explicar un poquito más con estos ejemplos de acá. Camino, pared que tenemos en la diapositiva. ¿Sí? Es sencillo, es mucho más fácil identificarlas, no llevan tilde, ¿sí? Por las normas ortográficas en sí, y tienen un acento, por supuesto que tienen un acento el prosódico. ¿Por qué? Porque no llevan tilde y sí tiene una fuerza en donde camino, ¿no? En la segunda sílaba, ahí tienen el acento fuerte, pero no lleva tilde. Pared, lo mismo, el acento en la última sílaba no lleva tilde, pero tiene su acento prosódico. ¿Qué pasa si por allí, no sé, yo pongo una tilde en la A, en la palabra camino? Automáticamente identifico que el acento va en la primera sílaba. Camino. No es así, el ejemplo como tal es solamente para explicarles. Entonces, la importancia de todo esto está en poder identificar la correcta entonación de este tipo de palabras. Porque caso contrario, tenemos que hablar ya de un acento ortográfico. ¿Y cuál es el acento ortográfico? Precisamente las palabras que en cambio sí llevan tilde. ¿Ok? Todas las palabras que sí llevan tilde. Entonces, cuando uno habla de palabras o de acento ortográfico, palabras con acento ortográfico, ya tenemos que recordar ahora sí todas esas normas que nos enseñaron en la escuela, que son las reglas generales de la acentuación o de las tildes. Y ahí es cuando entramos nuevamente a la escuela, ¿no? Y hablamos de palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas. ¿Sí se acuerdan cómo nos enseñaban en la escuela a separar las sílabas? ¿Alguien se acuerda? A mí por lo menos me enseñaban con palmita. aplausos, exacto. Correcto, Alejandro. A mí por lo menos me enseñaban con aplausos. Muy bien, exactamente. ¿No? Y teníamos que separar en sílabas y los ejercicios en clase era todos a ver con las palmas. Entonces empezábamos. Esdrújula, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. No les voy a poner a hacer eso porque la clase queda grabada y van a quedar ahí todos en mi canal de YouTube expuestos como aplauden. Pero sí lo que vamos a hacer es identificar las palabras y recordar cómo se identifican cada una de estas palabras y cuáles son las reglas gramaticales para cada una de estas palabras. ¿Ya? Es muy importante que ustedes lo recuerden. Y es más, les anticipo, yo sé que este tipo de contenido, de material, a veces es un poco eh, sencillo, fácil de recordar o fácil de aprender, hasta cierto punto es bastante lógico. Y yo no les estoy enseñando realmente nada nuevo, estoy recordando básicamente algo que ustedes ya deben conocer por cultura general. Lastimosamente, este tipo de contenido y estas normas, estas reglas gramaticales no han sido bien aplicadas a lo largo de una vida cuando no se tiene esta práctica y cuando no se respetan estas normas, es que se tienen problemas precisamente a la hora de utilizar el lenguaje castellano, el idioma castellano. Entonces, por eso es que es importante recordarlas porque solamente así vamos a identificar qué tipo de palabra
tenemos al frente cómo se escribe y cómo se pronuncia, ¿ok? Es muy importante muchas veces conocer el significado de las palabras para saber también qué es lo que queremos decir. Palabras agudas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Son las que se acentúan, ¿sí? O las que llevan la parte fuerte de la palabra en sí, la sílaba fuerte, ¿sí? Terminan en N o S, ¿sí? Dentro de la palabra se acentúan si terminan en vocal, en N o S, en la última sílaba de la palabra, ¿ok? Ahí estamos hablando de palabras agudas. ¿Cuándo son palabras graves? Cuando las palabras no terminan en vocal en N o S y llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Ok? Ahí es cuando tenemos palabras graves. Y palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, en cambio, son las que siempre llevan tilde y llevan el acento en la antepenúltima sílaba o más atrás. ¿Sí? Cualquiera de esas palabras son esdrújulas o sobreesdrújulas y siempre se van a tildar. ¿Estamos claros? Repito, palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Se tildan siempre y cuando terminen en vocal en N o S. ¿Ya? Palabras graves se van a identificar porque la sílaba tónica, la fuerza, lleva en la penúltima sílaba antes de terminar la palabra y no llevan NS o vocal, ¿sí? Ahí es cuando se tildan estas palabras. Y las palabras esdrújulas, en cambio, o las sobreesdrújulas, son las que el acento lo llevan en la antepenúltima sílaba, es decir, de la tercera antes de terminar, o más atrás, ¿sí? Y todas esas palabras siempre se van a tildar, ¿ok? He puesto por acá un ejemplo, ¿ya? La palabra música es una palabra esdrújula, entonces volvemos a separar en sílabas. Música. Entonces, música lleva el acento justamente en la tercera sílaba antes de terminar la palabra y automáticamente se tilda. Ojo, igual, recordarles, siempre se tilda sobre la vocal, ¿no? No se tilda sobre consonantes. Eso para que lo tengan claro por si acaso, ¿sí? Entonces, siempre se tilda sobre la vocal en donde tenemos la sílaba tónica. La palabra camión, ¿sí? Este en cambio es una palabra aguda que termina en N, cumple con la norma, el acento lleva en la última sílaba, lleva la letra N al final y por ende tiene que tildarse. Entonces tenemos camión. Si la palabra fuese en plural y es camiones, es en cambio una palabra grave. Tenemos el acento en la penúltima sílaba, pero termina en S. Por tal razón no se tilda, ¿sí? No puedo poner tilde en camiones, ¿sí? En la I o en la O, porque automáticamente estoy cometiendo un error en una falta gramatical, ¿sí? Un error ortográfico. Automáticamente yo identifico de esa manera. Si la tilde la llevase en la última sílaba, en camiones, y le pongo la tilde en la E antes de la S de camiones, ¿sí? Primero que estoy faltando a la forma natural de pronunciación de esa palabra y segundo, que no puedo identificarla si es grave porque está con la tilde al final y las palabras del final con el acento en la última sílaba son las agudas, ¿ok? Entonces, esto para que lo recordemos siempre, lo tengamos siempre, siempre presente, tomemos en consideración esto porque en base a esto uno puede tildar o no las palabras. Recuerden, nada más de esto, para cambiar de diapositiva. Todas las palabras agudas llevan el acento en la última vocal, pero solamente se tildan si llevan NS o vocal, ¿sí? Las graves lo mismo, son el acento en la penúltima sílaba, pero solo se tildan si no llevan NS o vocal, ¿sí? ¿Ya? Entonces es la manera en la que identificamos si una palabra es grave, esdrújula o es aguda, ¿ya? El acento diacrítico, ¿cuál es el acento diacrítico? El acento diacrítico, en cambio, de estos 4 tipos de acentos que les mencionaba, este en cambio sirve para poder diferenciar palabras con la misma escritura y se utiliza principalmente en monosílabos, ¿sí? Que tienen evidentemente significados diferentes. Y aquí es cuando, por ejemplo, tenemos muchísimos errores al escribir. Y es difícil, sí, porque hay muchas palabras que las utilizamos en el diario y cotidiano vivir y que muchas veces las utilizamos en diferentes contextos y ahí es cuando nos complicamos de relacionar cuándo se tildan y cuándo no, ¿ok? Entonces vamos a poner acá algunos ejemplos de las palabras quizás más comunes para que se den cuenta de que, por ejemplo, la palabra té, ¿sí? Cuando hablamos de una bebida, esta debe llevar tilde.
porque es la misma palabra con la cual nos referimos a un pronombre el personal de una tercera persona, ¿sí? Te escribió José, ¿sí? O te llamó Pepito, dice que vayas a la casa pronto, ¿ya? Entonces, hay dos diferentes usos de la misma palabra en un monosílabo. Cuando hablamos de una bebida, te es con tilde, y en el otro, que es un pronombre, el te no lleva tilde. Lo mismo con el tú, adjetivo posesivo cuando no lleva tilde, y un pronombre personal, ¿sí? Nos referimos a alguien en particular, lleva tilde. Lo mismo con el pronombre personal él, ¿sí? Cuando hablamos de él, refiriéndonos a una persona, lleva tilde. En lugar de decir, no sé, Pablo se fue a la tienda, él se fue a la tienda. Ahí nos referimos a una persona, lleva tilde. Cuando hablamos de un objeto señalando a una tercera, no tercera persona, sino una cosa, un objeto, un adjetivo en sí, ya un adjetivo posesivo, el balón de fútbol está bonito, ¿ya? El carro es nuevo, ¿sí? O las rosas son rojas, en fin, ¿sí? Él, en ese caso, tal cual, esa palabra no lleva tilde. Entonces, de allí nos identificamos o nos va a servir para identificar este tipo de palabras con el acento diacrítico, cuando los utilizamos principalmente en monosílabos que lógicamente pueden significar lo mismo. ¿Ok? Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? De estas palabras que tienen el mismo significado, más dicho, que tienen diferentes significados escribiéndose igual. ¿Cuándo lleva tilde qué? Principalmente en pregunta. Todas las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde y cuál, cuando son en pregunta llevan tilde. Automáticamente, no se olviden. Cuando son dentro de signos de interrogación, van a llevar tilde. ¿Cuándo no llevan tilde? Cuando evidentemente estoy generando una respuesta, un adverbio, una conjunción, ahí ya no van a llevar tilde, ¿sí? Y acá están algunos ejemplos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y cuál en pregunta siempre lleva tilde? El qué como conjunción dijo que vendrá más tarde. Estoy dentro de una oración, es una conjunción, no la tengo que poner con tilde. ¿Sí? ¿Quién llamó? Ella es quien te llamó. Ya no me estoy refiriendo a alguien, sino a un pronombre relativo. No lleva tilde. ¿Cómo llegaste? Con tilde. Entonces yo lo pongo, lo hizo como lo pediste. Ya no tiene ningún sentido colocar la tilde. Si nos damos cuenta de las diferencias, ¿sí? Nos damos cuenta de las diferencias en cuanto al uso de una y otra palabra, cuándo llevan tilde, cuándo no llevan tilde. Esto es importante para que ustedes puedan escribir de manera correcta. Ya saben cuándo tienen que utilizar una palabra y cuándo no, ¿ok? Con tilde o sin tilde, ¿ya? Son interrogaciones o exclamaciones, ahí debemos hacer esa diferenciación. ¿Qué pasa con los pronombres, por ejemplo, personales? Con monosílabos que son como sin tilde. Bueno, acá hay algunos ejemplos de igual manera, ¿sí? Para que los tengan claros. Este material va a estar en la diapositiva, así que lo pueden revisar en cualquier momento. Pronombres personales, por lo general, llevan tilde cuando nos referimos a alguien, a una persona, ¿sí? Cuando evitamos darle o decirle el nombre, pero nos referimos con un pronombre personal, ese pronombre entonces lleva tilde, lo que les decía antes. Él, por ejemplo, como pronombre personal, y él como un artículo simplemente no lleva tilde. Tú, él, mi. Esto es algo que también siempre utilizamos, ¿no? A veces sin darnos cuenta, ¿sí? Mi hermano es alto, es un adjetivo posesivo, es mío, mi hermano, mi lápiz, mi esfero, mi carro, no lleva tilde. Pero cuando estamos hablando de un pronombre personal, cuando estamos hablando de una persona reemplazada por este pronombre, ¿sí? Esto es para mí, ¿ya? Entonces ahí estamos sustituyendo el mí conmigo, con mi persona, con mi nombre, ahí automáticamente utilizamos tilde. ¿Ok? Pronombre personal, tilde, adjetivo, en este caso posesivo, no lleva tilde. Así con las demás palabras. Lo mismo para palabra sí. Miren que la palabra sí creo que utilizaremos, no sé cuántas veces al día, pero sí deben ser muchas, ¿no? En realidad. Sí es un adverbio de afirmación. Cuando se quiere, quizás dando una explicación un poco más criolla, cuando se quiere acentuar o cuando se quiere reafirmar o confirmar o reconfirmar una, una afirmación, ¿sí? Utilizamos la tilde. Sí, iré contigo. Sí, me tendrás ahí a tal hora. ¿Ya? Ahí lleva una tilde. Es para reafirmar un adverbio de afirmación.
La palabra sí sin tilde es una conjunción condicional, cuando nos referimos más que a una afirmación, a una condición. Si tú confirmas esto, si tú estudias, vas a pasar de año. Si es que, no sé, si prenden la cámara, van a tener mejor nota al final del semestre. Si interactúan con el profesor, de seguro les va a poner mejores calificaciones, ¿sí? Entonces, son conjunciones en donde tenemos más bien la posibilidad de hacer alguna condicionante y allí la palabra no se tilda. Más es otra de las palabras también que se suelen utilizar mucho, que se refieren en algunos casos a una palabra que refleja y que es un adverbio de cantidad en donde nosotros queremos más de algo, mayor cantidad, ¿sí? Crecer en algo más, ¿sí? Ahí utilizamos la palabra con tilde. Cuando simplemente es una conjunción que podemos reemplazar con la palabra pero, que significa pero, aquí no lleva tilde. Quizás esto es para algunos algunas veces más difícil porque no se utiliza mucho o no es muy común, pero sí se puede utilizar. Quería ir, mas no pude hacerlo. Algunas personas mezclan dos conjunciones, pongo el ejemplo un poco en broma, ¿no? Dicen, más sin embargo no he podido hacer esto, más sin embargo no lo alcancé a hacer. Hay una sobrepoblación de conjunciones, pero es el mismo uso que le damos, ¿ok? Lo digo porque suele ser un poquito más común el término. Más como la palabra pero, también puede actuar de esa manera, allí no lleva tilde, ¿ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas palabras? Acá están algunos de ejemplos de los que bueno, me he acordado en ponerles, en realidad pueden ser algunos más, pero ya tienen ustedes la idea, pronombres personales o cuando se refieren a ciertas situaciones en donde se tienen que tildar estas palabras y en algunas otras en donde no. ¿Ok? C, D o el T que decíamos anteriormente. También dentro del acento diacrítico están algunos otros casos, como por ejemplo la palabra aún, que a veces se tilda y a veces no se tilda, ¿sí? Cuando equivale a un todavía, la palabra se tilda, aún no llega, aún no está acá, aún no termino, ¿sí? La palabra aún cuando equivale dentro de una oración a la palabra incluso o inclusive, ¿sí? Ahí en cambio la palabra no se tilda, ¿ya? Para que vean que a veces, les digo esto porque uno puede escribir de las dos formas, ¿sí? Cuando uno la pronuncia, la va a pronunciar de la misma manera, prácticamente, el acento está en la misma sílaba. Sin embargo, cuando uno escribe, tiene que saber si llevan o no llevan tilde, saber cómo le vamos a escribir, ¿ok? Por todas las necesidades, por todas las cosas y razones, por la importancia que habíamos hablado anteriormente de la necesidad de poder escribir y hacerlo bien, ¿ok? Ahí están algunos ejemplos del acento diacrítico. ¿Qué es el acento enfático? Siendo el último de los 4 tipos de acento que habíamos hablado. El acento enfático, en cambio, es el que, por su misma denominación, enfatiza en algo, ¿sí? Se utiliza principalmente para las preguntas, para las exclamaciones y lógicamente que para distinguirles tenemos también algunos símbolos especiales, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a saber perfectamente que el qué necesita se tilda, el cuánto te quiero se tilda, el quién te llamó, cómo hiciste eso, dónde dejaste la llave, todo eso va con tilde y no solamente eso, sino que también tenemos que utilizar los signos de exclamación o los signos de pregunta. Un detalle importante dentro del idioma español. El idioma español, el idioma castellano, lengua castellana, es el único idioma en el mundo en el que se deben utilizar los dos símbolos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes leen algo en inglés y posiblemente, no sé, ¿tienes hambre? Y les ponen el signo de pregunta al final y nada más. Pero en el idioma español nosotros debemos también abrir la pregunta, lo que decimos siempre, lo que conocemos como el signo de pregunta para abrir y el signo de pregunta para cerrar. Signo de exclamación para abrir y signo de exclamación para cerrar. Les podrá costar un poquito más de tiempo, no sé, medio segundo más en poner otro símbolo en la oración, pero dentro del idioma español se tiene que utilizar. No es opcional. No es que como en inglés no ponen, yo en español tampoco pongo. No funciona así. En el idioma español es una obligación. Tenemos que utilizar. Es como si me dijeran ustedes que cuando manejan
No ponen direccional porque ya, pues ya me vio el de atrás que voy a curvar. O como estoy solito, total, no pongo direccional, no hace falta. No es así. ¿Ya? Hay que utilizar los símbolos y los signos están hechos ¿para qué? Para utilizarse, si no, no se habrían inventado. Entonces, tenemos que utilizar en el idioma español los signos. Si ustedes en su exposición, por ejemplo, en el ensayo que van a hacer, tienen que hacer una pregunta, no recuerdo quién tenía que hacer, por ejemplo, el cuento infantil. Entonces, diciendo un cuento infantil, tienen que haber diálogos, ¿no es cierto?, de personajes. Y en los diálogos puede que alguien haga una pregunta. Si en el texto no está con signo de pregunta al abrir y al cerrar, hay una falta ortográfica. Así de sencillo, ¿ok? Lo mismo si queremos exclamar algo, tenemos que ponerlo entre signos de apertura y de cierre de exclamación, ¿ok? No basta solamente con el final. No es que hoy, por ejemplo, utilizo, sí, pongo 3 signos de exclamación al final y expresé toda la emoción que siento. No, tenemos que utilizar tal cual como sean, como dicta la regla, como dicta la norma, en donde todas las oraciones, todas las veces que vayamos a expresar este tipo de sensaciones o emociones, tenemos que abrir y cerrar las preguntas y los signos de exclamación. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esto es una condición, siempre se lo tiene que hacer así, ¿ya? No es opcional. Dentro de todo esto hay una particularidad que siempre es importante mencionarla y es que distinguir correctamente a todas estas palabras, ¿sí? Por el tipo de acento que llevan, va a mejorar también la forma en la que escribimos, la forma en la que leemos, va a ser siempre clave porque recordemos que en la escritura, al menos en la forma de comunicación escrita, la manera en la que nos expresamos, la forma en la que escribimos, dicta realmente el cómo podemos nosotros darnos de entender con un documento ante otra persona para que nos termine de entender lo que queremos decir. ¿Sí? Es decir, todas estas herramientas que nosotros tenemos en el lenguaje, tenemos que utilizarlas para expresar de mejor manera lo que podemos sentir, en vista de que como es escrito no tenemos gesticulaciones, no tenemos posturas, no tenemos gestos ni sonidos, así que tenemos que utilizar todas las herramientas de nuestro alcance para poder expresarnos de la mejor manera posible. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consultas? ¿Nadie? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Normas de ortografía. Esta parte de acá les voy a invitar a que pongan atención porque sí es un poquito complejo, ¿ya? Sí es un poquito complejo, más que nada porque al ser una parte de la clase bastante teórica, sí, bastante teórica, tiene muchas aplicaciones prácticas, eso sí, muchísimas aplicaciones prácticas, pero revisarlas todas nos va a llevar muchísimo más de una clase, ¿sí? Entonces no podemos revisarlas todas y hacer ejercicios y práctica de todas. Voy a explicarles lo más destacado, lo más importante, y sí puede llegar a generar algún tipo de confusión, entonces lógicamente que ustedes tendrán después de este material a disposición para que lo descarguen, lo puedan revisar. Y si alguien quiere ampliar un poquito más del conocimiento sobre lo que les voy a presentar a continuación, me avisa, ¿sí? Me avisa, me manda un mensajito acá en el chat y yo le puedo enviar un documento en donde tienen todas las normas, ¿sí? Ortográficas de lo que vamos a utilizar a continuación para que lo puedan revisar y enriquezcan lógicamente mucho más el conocimiento y la aplicación de cada una de estas normas en el diario vivir. ¿A qué normas me refiero? ¿A qué palabras o qué es lo que vamos a revisar? Es el uso correcto de ciertas letras en algunas palabras, que así como parecerán muy lógicas en algunos aspectos, como les digo, los aplicativos son muy largos, enormes, y tienen diferentes normas y reglas para que se puedan acordar y memorizar de todas ellas. Lo más recomendable es simplemente que puedan practicar, como leyendo y escribiendo. Por ejemplo, el uso de la palabra B y de la V, ¿ok? Empezando por allí, ¿sí? De acuerdo a las normas gramaticales, no existe la B chiquita, la B grande, la B de burro, la B de vaca, la B labial, la B... No. Son las formas quizás coloquiales, comunes o populares que tenemos para identificar a cada una de estas letras, ¿ok? Pero sus nombres en sí son la B y la V, ¿ok? Es la forma en la que se les identifica estas dos letras, no hay otras, son sus nombres, ¿sí? De allí a que nosotros ponemos que la B labial, la B dentilabial, que la V, la B de vaca, la B de burro, la B grande, la B chica, y así empezamos a estudiar como si fuéramos el Chavo del Ocho. Entonces no tiene ese sentido, no va por ese lado el contexto de la clase y peor todavía la forma en la que se utiliza esta norma gramatical. ¿Cómo se utiliza? ¿Cuándo se utiliza correctamente cada una de estas palabras? A ver,
Para el uso correcto de la B, ¿sí? Dentro de los, insisto, conceptos más utilizados de cada una de estas letras, la palabra B se utiliza en aquellas palabras que terminan en vir o en buir. Cada que ustedes tengan la oportunidad de ver una de estas palabras, ténganlo por seguro de que va a terminar con la palabra, o se escribe más bien con la letra B, excepto las palabras hervir, servir y vivir, ¿ok? Vienen ya de una palabra madre que se escribe con la V y por ende sus derivados se escriben igual. El resto de palabras que ustedes puedan identificar o que quieran pensar van a escribirse con la letra B. De igual manera, todos los verbos que terminan en aba, abas, ábamos o aban, inclusive en su plural, son palabras que van a terminar, que se escriban con la letra B. ¿Ok? Ahí están algunos ejemplos, como el caso de amaba, cantabas o trabajábamos. ¿Sí? Son palabras que tanto en el singular como también en el plural, presente o pasado de sus palabras, de sus términos, se escriben con la letra B. Y palabras con los prefijos bi, bis o biz, ¿no? Para ponerle este tonito especial con el cual diferenciamos a la Z. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de estas palabras, ¿sí? O contenemos este tipo de palabras, sepan ustedes que tienen que escribirla con la letra B. Bicicleta, bisabuelo o bizcocho. ¿Ok? Ahí vamos a utilizar este tipo de palabras con la letra B. ¿Sí? Ya les voy a explicar también con la V. Ojo, porque por algunos ya sé por dónde tendrán algunas preguntas. De igual manera, por ejemplo, hay palabras que terminan en bundo, en bunda, en bur, en bus. Igualmente se van a escribir con B. Como les digo, si les doy la aplicación completa de cuándo se utiliza la B, algunas son bastante lógicas y otras son un poco más complejas, entonces revisamos las principales. ¿Cuándo ponemos la letra V? Palabras terminadas en volver, ¿sí? Devolver, envolver o resolver, ¿ya? Van con la letra V. Palabras terminadas en ivo o en iva, se utiliza la letra V, también. Ténganlo presente, ténganlo en cuenta. Activo, altiva, emotivo. O estamos hablando de la forma en la que terminan estas palabras. Palabras derivadas de aquellas que llevan la V, como les decíamos antes, si la palabra madre tiene V, la palabra derivada de esta también va a llevar la letra V, ¿sí? Como nuevo, su derivado es novedad, tenemos que poner la letra V. Lo mismo con llevar y llevada, ¿ya? Dentro de algunos contextos de algunas palabras. Hay palabras como, por ejemplo, es el caso de verbos que terminan en servar, como por ejemplo observar, devolver o mover mismo, que son palabras que también van a tener esta connotación y lógicamente tienen que llevar la letra V. Palabras que terminan, por ejemplo, en íboro o en íbora, también llevan la letra V. ¿Okay? Tienen esta connotación y siempre tienen que escribirse de la misma manera. Palabras que contienen, por ejemplo, los prefijos vice o bi cuando significa una sustitución en cargos políticos o religiosos, ¿ya? Es la excepción a la regla de lo que les decía antes. Palabras con prefijos bi, bis o bis, de bizcocho, bisabuelo, bicicleta, cuando estamos hablando de términos de sustitución en cargos políticos o religiosos, como por ejemplo, vicepresidente, viceministro, vicerrector, visconde, bis lo que sea, ahí en cambio son palabras que utilizan la letra V, ¿ya? Es teórico, lo sé, es difícil a veces captar todo esto simplemente con palabras. Los aplicativos prácticos, insisto, pueden llegar a ser muy, muy grandes, ¿ok? Eso en cuanto a la letra B y V. ¿Qué pasa con la letra C, con la letra S y con la letra Z? Cuando lógicamente se utilizan estas letras, sobre todo la C, con este sonidito, ¿no? Como parecido al de la S o de la Z. ¿Cuándo utilizar la C, la S o la Z en distintas palabras? A ver, revisemos algunas de ellas. Palabras con letra C, principalmente cuando nosotros hemos ya hecho un hábito de la lectura o del escribir, identificamos fácilmente algunas palabras, pero aquellas que terminan en su singular con Z, normalmente el plural se escribe con C, ¿ya? Que también lo sepan. Si alguien tiene una duda como estas, ahora lo van a poder identificar más fácilmente para el futuro, ¿ok? Palabras que terminan en la letra Z en su singular, para el plural se utiliza la letra C, ¿ok? De igual manera, palabras, por ejemplo, o verbos terminados en zar, en pasado,
utilizan la letra Z, ¿sí? Comenzar, perdón, la letra C. Comenzar con Z es comencé con C. Abrazar con Z, abracé con C, ¿ya? Ahí también se utiliza la letra C en este tipo de connotación. Dentro de esto, como les digo, es para recordar quizás las palabras o los términos más importantes. Hay otro aspecto importante, por ejemplo, en la letra C, que no me quería olvidar. Cuando tienen ustedes palabras, y eso sobre todo quienes vivimos en Quito, ¿ya? Por el tipo de lenguaje que utilizamos, cuando utilizamos este diminutivo sobre el final, han escuchado mucho, ¿no? El otro día, por ejemplo, me parece que era Jenny, sí, Jenny era, ¿no? Que decía, sí, en la costa, en lugar de la S utilizan la J, ¿ya? En Quito acostumbramos mucho a decir, vamos a tomarnos un cafecito, ¿ya? Sí, o vamos al parquecito un ratito. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos estas palabras que son con diminutivos, ¿ya? Van con la letra C. ¿Sí? El pequeño, un pez puede ser un pececito. O una flor, una florecita. O el pan es el pancito. O, no sé, un enceboladito, qué rico. Entonces, todo ese tipo de palabras que tienen diminutivo llevan la letra C. ¿Ok? Para que tengan esa connotación también de cuándo se debe utilizar o cómo se deben escribir este tipo de palabras. Cuando utilizamos la letra S, la letra S tiene otra connotación igual, en donde gentilicios principalmente, que tenemos a veces muchos problemas con esto, los gentilicios que terminan en ense van con la letra S, ¿ok? Generalmente este tipo de palabras se utiliza la letra S. En el caso, por ejemplo, de costarricense, canadiense o estadounidense, por la forma en la que terminan, llevan la letra S, ¿ok? Palabras que terminan en oso o en osa, llevan la letra S, ¿sí? Hermoso, lujosa, grandioso, sabrosa. ¿Cuáles son algunas quizás excepciones dentro de esta? Está, por ejemplo, la palabra gozo, ¿sí? Que se escribe con Z, la palabra mozo, ¿ya? También se escribe con la letra Z directamente, no utilizan la letra S. ¿Ok? Son algunas, insisto, connotaciones de estas palabras. Sustantivos, por ejemplo, que terminan en ses o en cesa, que indican cualidades, por ejemplo, palabras derivadas que vienen de ternura. Y puede ser, no sé, o torpe más bien, torpe y es torpeza, se escribe la letra Z, ¿sí? No se escribe la letra S como normalmente se utiliza en esta regla. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza la letra Z como tal? Más allá de las palabras que normalmente la conocemos o llevan este tipo de letra, cuando los sustantivos, ojo que estamos hablando de verbos, de sustantivos, es decir, palabras que tienen también una connotación diferente, ¿no? Los sustantivos terminados en aso o en asa, cuando expresan un golpe o algo que va creciendo, es decir, cuando vamos aumentando, queremos expresar algo mucho más grande, ahí utilizamos la letra Z, ¿sí? Un cabezazo, ¿ya? Un manazo, un puñetazo, ¿sí? Ahí utilizamos la letra Z cuando queremos expresar algo que va en alza, que va creciendo, que expresa inclusive un aumento, ¿ya? O hasta un golpe. Ahí utilizamos la letra Z. Los sustantivos que terminan en las letras es, Z, o sea, es o en esa, que indican cualidades, nobleza, rapidez o belleza, utilizan también la letra Z. Son palabras derivadas de otras palabras madre, como por ejemplo noble, nobleza, rápido, pues rapidez, bello, belleza, ¿sí? Ahí utilizamos la letra Z también. Cuando terminan en las palabras iso o isa, ejemplos raíz como tal, tenemos raicilla, ¿sí? Como una palabra derivada en donde utiliza la letra C, pero su terminología madre termina en iso o en isa, ahí utilizamos la letra Z también, ¿ok? Es más que nada esto para que ustedes se den cuenta de que cuando escriben, ustedes pueden tener palabras un poco complejas porque el momento de conjugarlas, ya sea del singular al plural o ya sea con estas palabras que derivan de otras, hay palabras madre, palabras hijos o hijas, van saliendo estas palabras que cambian por completo el significado de una u otra y finalmente terminan por tener otro tipo de connotación y se escriben de manera diferente.
Es importante que ustedes recuerden utilizar siempre la RAE, la página web y la aplicación para que sepan cómo se escribe cada una de ellas si tienen alguna duda, ¿ok? En las letras M y N es un poco más sencillo, ¿no? Es un poco más fácil, a pesar de que también existen a veces algunas confusiones, pero igual les doy un par de datos, ¿no? Cuando utilizar la M, siempre antes de P o de B se utiliza la letra M. Eso creo que es una norma que se cumple de, no sé, desde el cuarto grado igual que nos enseñan y siempre la tenemos presente. Nos olvidamos, creo que no, es muy difícil, pero les recuerdo, antes de P o B se utiliza la letra M. Y antes de V y F se utiliza la letra N. ¿Ya? Se utiliza la letra N. En invierno, en confusión, se utiliza la letra N. N de niño. ¿Ya? Las diferencias entre unos y otros. Para que tengan también alguna connotación importante del uso de estas dos letras. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda o alguien quiere que le envíe quizás un material un poco más extenso sobre el uso de cada una de las letras? Estas diapositivas, como ustedes saben, van a estar cargadas en el sistema, así que las pueden descargar en cualquier momento y pueden hacer uso de ellas y tener un poquito más de información al respecto. Pueden consultar, miren, lo que yo les he dado el día de hoy no es algo, como les digo, nuevo. Ustedes tienen inclusive herramientas ya tecnológicas al alcance de su mano, en donde antes que yo les envíe material, ustedes ya pueden consultar o lo habrán hecho ya y tienen connotaciones mucho más amplias del uso de cada letra. ¿Ok? Nada más les recuerdo que ustedes deben utilizar esto para que puedan escribir bien estas herramientas que tienen hoy en día y que todo esto a ustedes les sirva, ¿sí? Para que puedan hacer mejores trabajos y, lógicamente, escriban de mejor manera, ¿ok? Pregunta, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? A ver, perdón, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Déjenme, les busco por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, esto. Así les envío otra cosa, a ver. ¿Están todos ya con computador o no? En el caso de Alejandro, sobre todo, y Daisy, que estaban. No, profe, yo ando ¿Ya? con mi Ah, celular y sí, te vi que estabas también todavía trabajando, estabas puesto el casco listo para atacar. para darme quiños con los cables. ¿Y quién gana en esa lucha, en esta pelea? Chuta, ahí el que menos se duerme. A ver. Hasta ayer ya terminando, al compañero le hace saltar el breaker. Para pegarte un buen Le sale susto, un chispazo. para darte un buen susto. A ver, Para ¿dónde despertar. tengo acá? Está el chat. Ok, voy a enviarles un pequeño documento por el chat, ¿ya? Para que ustedes lo puedan revisar. Este documento que les estoy enviando en este momento se llama texto de práctica, ¿sí? Para todos. ¿Cuál es la idea? Les explico cuáles son las instrucciones antes de enviarles el documento. Es un documento que está en PDF, ¿sí? Y es un texto sencillo, simple. De hecho, son cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco pequeños párrafos, nada más, ¿ya? Que ustedes lo que tienen que hacer es leerlo, ¿sí? No quiero, escúchenme bien, esto háganlo a conciencia, no estoy con ustedes, no son clases presenciales, si no les daría, les prometo pasar cada una a la computadora para que lo hagan bien. Pero me gustaría que ustedes lo hagan a conciencia, ¿ok? Van a tomar el documento, van a copiar, perdón, no van a copiar el texto a Word, ¿sí? Sino que cada uno de los párrafos que tienen ustedes allí los van a reescribir, ¿sí? Y me van a enviar nuevamente el documento por esta misma vía, ¿ok? ¿Cuál es el truco o en dónde está el ejercicio? Que el documento tiene errores. ¿Sí? Ustedes van a tener que leer el documento y corregirlos y enviarme el documento corregido, ¿ya? Van a aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento, tildes, acentos, signos de puntuación, letras correctas, S, C, Z, V, B, es decir,
todo lo que hemos visto en un pequeño ejercicio para ver cómo hemos captado la idea. ¿Hecho? Entonces, insisto, si ustedes copian y pegan el documento, es más, ya les doy el tip, les doy la solución. Ustedes copian y pegan el documento en Word, automáticamente les salen las letritas rojas abajo, les van a decir dónde están los errores y demás, entonces esa no es la idea. La idea es que ustedes tomen el documento y lo vuelvan a escribir, ¿ok? Ahí dividen la pantalla, si quieren yo les comparto el documento acá, inclusive ustedes pueden reescribirlo para que no tengan ningún problema, pero esa es la idea, ¿ok? Y tienen de aquí hasta que terminen el documento. Quien termine el documento más pronto, pues pronto puede también ir saliendo. ¿Estamos? ¿Hecho? Les envío el documento en este momento. ¿Alguien alguna pregunta? Por ejemplo, quienes están con el celular de igual manera, es decir, cambian de pantalla, ¿no? Entonces ven el documento, lo vuelven a escribir. Ven el documento, lo vuelven a escribir. ¿Sí? Para que sea un poquito más fácil también para ustedes. Les envío el documento en este momento. Ahí está. ¿Ya? Ya les envié en el chat. Lo pueden revisar, por favor. Lo revisan, lo descargan, lo abren, ¿sí? Y empiezan a trabajar. Por la misma vía me van enviando los archivos. Igual el archivo en PDF, ¿ya? Para que no se vean estas fallas, estos errores. De hecho, cuando ustedes van escribiendo, lógicamente les va a ir marcando ahí algunos errores o algunas fallas. Quiero ver su forma de redacción, su forma de interpretación del texto para ver cómo les va, para ver cómo es que entienden. Si tienen alguna pregunta, igualmente me la pueden hacer. ¿Alguien de aquí está en el Oro? Provincia del Oro, ¿no? ¿Ha habido temblor? Ni he sabido. No se ha sentido. En la provincia del Oro, dice. Y mientras hacemos este texto, les voy contando, ¿sí? Que tenemos, a ver, el día de mañana, siguiente clase, tenemos igualmente una clase en donde vamos a hablar de los signos de puntuación, eh, la presentación un poco sobre lo que es el arte de escribir, por qué el escribir es un arte principalmente, ¿ya? Una clase bastante más corta también. Pero ya nos adentramos en las formas de escritura, ¿ok? Entonces, con la clase del día de mañana, viernes, no miento, jueves, estoy medio perdido en fechas. Mañana jueves terminamos la unidad 2, ¿ok? Entonces terminamos la unidad 2, por lo que de igual manera, con todas estas normas de escritura que estamos revisando, vamos a tener ya la posibilidad de tener la prueba de unidad 2, al igual que la unidad 1, ¿sí? Desde la próxima semana, como son 4 unidades, entonces desde el viernes empezamos a ver unidad 3, que tiene que ver con la escritura, ¿sí? La escritura, la forma en la que se debe escribir, habilidades y destrezas de un escritor. Tenemos características de una buena comunicación, que es la unidad 4. De hecho, son 5 unidades, miren, y las características de expresión oral, pero que las juntamos prácticamente en una. ¿Ya? Entonces, la próxima semana terminamos con estas unidades. Son algunas muy cortas, muy breves, y con algunos consejos para que ustedes puedan expresarse de mejor forma, ¿sí? Presentación oral. Y quedamos listos para la próxima semana, no se olviden, estamos ya casi que 8 días del trabajo final, de la exposición, el próximo día viernes. Así que así vamos a marcar el camino. En esta semana, de aquí al viernes, de igual manera, van a tener habilitada ya una actividad de una, ¿cómo es? Sopa de letras, sí, sopa de letras. ¿Sí? Con alguna terminología que hemos aprendido, que hemos revisado por acá, que de igual manera debemos cumplir dentro del PEA, ¿ok?
Qué pena, justo el día que no viene Jenny, hacemos práctica en clase, hacemos trabajo en clase. Nos faltó solamente ella el día de hoy. ¿Cómo les va con el texto? ¿Quién va terminando? Recuerden, la idea es que ustedes puedan ir haciendo su propio texto, ¿ok? No hay apuro en terminar, vayan haciéndolo con calma, vayan leyéndolo y lo van reescribiendo.
¿Cómo les va con el texto? ¿Quién va terminando? Me va enviando. No era tan largo. ¿Tan complicado estuvo el texto? Por cierto, cuando tengan el documento listo, el rato que lo vayan a hacer PDF, le cambian el nombre, ¿sí? Texto de práctica, le ponen al inicio, le ponen su nombre, para saber de quién es. Y ahí lo descargan y lo hacen PDF. Ah, no lo mandamos por aquí, que hay que Sí, mandarlo en el sí, PDF. sí, sí, ajá. Lo descargas como PDF y lo mandamos por acá en el chat mismo. Quienes quieran también me pueden enviar al correo, ¿ya? Les voy a dejar mi correo igual acá para que lo puedan enviar. Se descarga.
¿Alguien va terminando? ¿Quién terminó? Se ha puesto complicado el texto, pensé que era más fácil. Rapolis, ya ¿Cómo? mismo. Ah, ya mismo, tranquilo. Está Solo, bien el solo último párrafo. pregunta, solo pregunta, nada más. No hay presión, tienen, puede ser que hasta las 10 de la noche si quieren, no hay problema. Con calma, háganlo ustedes. Bastante de que sí. ¿Quién se me fue? Camila. Camila se desconectó. Ahí está Camila. A ver, Camila, me has de enviar el documento. A ver, lo tengo acá.
Hay algunas fallitas, Cami, en el texto, algunos pequeños errores, que es normal en realidad, pero me alegro en el sentido de que veo que lo hiciste tú y está bastante bien, bastante, bastante, bastante bien el texto. Acá también, sí. Les voy a dar feedback a cada uno del documento que hagamos, ¿ok? Que puedan entregarme. A ver, ¿quiénes están por terminar? Les pregunto por la hora, ¿sí? Quienes no terminen a tiempo, antes de que terminemos, ya que son las 8:59, me lo pueden enviar al correo, ¿ok? No hay problema. A ver, Alejandro ya me está enviando por acá. Me parece. El mío se acaba de cargar, Liz. A ver, Marilyn. Sí, acá lo tengo. Déjame revisar, que tengamos bien, que podamos abrir el documento. Ah, ya, Alejandro, ok. Ok, 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 ok. Claro, estabas en el teléfono. Ujú. Ya, perfecto, Marilyn. Sí, lo tengo acá. Ya lo voy a revisar, ¿ok? Déjame ver el de Alejandro. También quiero ver que lo tenga acá. Ujú, también, sí lo tengo acá de Alejandro. ¿Ya? Listo, ¿quién más? A ver, está pendiente Daisy Silvia. ¿Lo pueden enviar o me mandan al correo? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo prefieren? ¿O les espero? No te escuché, mi querida Silvia, estabas en... Te vi leer Al los correo, labios. profesor. Ya, ok, te vi leer los labios, ahí los... Intenté leerte los labios, lo han dicho. Vi mover Porque los labios. como yo no sé andar mucho en esto del PDF, Ya. estoy intentando. Ah, ok, 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 ok. Bueno, si lo tienes en Word, no, me lo puedes enviar en Word, si no hay problema. A la final es el tema de poder leer y corregirlo. No nos vamos a poner exquisitos en ese tema en este momento. Ok. Lo mismo Daisy. Daisy, me está faltando tu archivo. Alejandro, Marilyn y Camila ya me lo enviaron. Entonces, me lo envían al correo, ¿ok? Silvia y Daisy, ¿sí? Ahí está el correo en el chat para que me lo manden por correo y de paso en el correo mismo les puedo ir respondiendo con las observaciones que tengo de cada uno, ¿ok? ¿Les parece? Ya, Eso hacemos también. ¿Listo? Ok, chicos, listo que sí. entonces, quedamos así. Muchas gracias y mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal, con el mismo link, para continuar con la clase. ¿Listo? De mi parte no es más Listo, que Listo, descansen, Lice. dice, chicos, que cuídate. descansen. Hasta Bastante buena mañana. Hasta noche a mañana, todos. Lice. Hasta Igual para mañana. todos, que estén bien.